Hola Ivette, ahí está, muy bien. Sí, lo que pasa es que con mi computadora no daba, pero bueno, ahora sí. Ah, no, hay que hacerlo con el teléfono esto. Vamos a Ah, mandar la ya. invitación a Franco de vuelta, ahí está. Dale, Bueno, dale. Entonces lo hago con con la, el teléfono. Ahí estoy. Hola, ¿cómo bueno, están todos? ¿cómo estás Ivette? Mucho Muy gusto. bien. Igualmente, muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, te habla, yo soy Ulises de la Orden, te estoy hablando desde Buenos Aires. Si querés para empezar, contanos quién sos vos, dónde estás. Dale. Bueno, yo soy Ivette Pasoldán, soy directora de lo que es La Tonada del Viento, esta película que está ahí atrás. Soy boliviana, soy directora y directora de fotografía también. Esta ha sido mi ópera prima, una película que se ha estrenado en el 2019. Y bueno, después nos vino la pandemia encima. Y bueno, aquí estamos para responder algunas preguntas y invitarlos a que la puedan ver. Excelente. Bueno, La tonada del viento tiene algunas particularidades. Es una película muy bonita que, bueno, ahí lo acabo de invitar a Franco y me salta que Franco no puede unirse. Franco, si estás escuchándonos desde la computadora no vas a poder unirte, tenés que unirte desde el teléfono. ¿Eh? Así que te mando de vuelta la invitación a ver si lo logramos. Franco Este, está en camino a su casa, pero yo creo que él ya ha llegado, debe estar listo. bueno, veremos, ahí le mandé de vuelta la invitación. La tonada del viento, como decía, tiene algunas particularidades, además de que está filmada en un marco paisajístico absolutamente eh, abrumador por su belleza, yo diría, como es los paisajes andinos y oceánicos que muestra la película, y ese tránsito también. Tiene la particularidad que cuenta la historia de dos niños, y creo que la película abona a esa apuesta que significa la niñez y a... Hola Franco, ¿cómo estás? Franco es Hola, ¿cómo estás? el protagonista, podríamos decir, ¿no? De La tonada del viento, claramente, que tiene su coprotagonista. Y bueno, La tonada del viento tiene esta cuestión que abona a esa apuesta por la niñez para limar las asperezas, en este caso entre dos naciones que pueden ser Bolivia y Chile, pero creo que es una apuesta superadora hacia un modo de cómo nosotros, los seres humanos, podemos convivir y generar, promover modalidades de convivencia futuro. ¿Es algo así lo que es real lo que te estoy diciendo, Ivette? ¿Es algo así lo que esa es la apuesta de la historia que estoy contando? Totalmente real. Bueno, inicialmente La Tonada del Viento tenía, digamos, la ilusión o la idea de, digamos que pacificar dos países, ¿no? Pero es una frase como muy grande porque es difícil que suceda. Pero apostamos por los niños. Yo quería ver un problema que me cautivaba, cómo lo manejaban los niños en Bolivia y en Chile y cómo se volvía alguna dificultad para relacionarse, que desarrollaban ciertas, digamos, expresiones o ciertas cosas que pasan en su alma que no son propias de los niños y que nosotros los grandes las desarrollamos desde que son pequeñitos y así se crean adultos que después tienen envidias, tienen diferencias, ¿no? Entonces yo quise hacer una película que tratara de la niñez y de cómo vemos los problemas del mundo a través de los ojos de los niños. Entonces, como tú bien dices, esto digamos que trasciende a un problema que tiene Bolivia y Chile, que en algún momento nunca tuve la intención de que sea algo histórico, sino más bien algo muy sencillo con lo que vivimos día a día y todo el mundo puede comprender lo que pasa. Entonces, es exactamente eso. Trasciende porque es una mirada a lo que es la amistad de dos niños. Esto que Ivette nos cuenta es un poco el trasfondo político y filosófico de la película, pero la película es una película que cumple con mucha potencia esta misión que Ivette vos planteás y tiene una particularidad que justamente toda la película se recuesta sobre la actuación de dos niños. Me parece que esa es es el gran desafío cinematográfico de tu película, es la actuación de Franco y su coprotagonista. Y me gustaría
que hablemos un poco de cómo hacemos cine, ¿no? Y de cómo hiciste vos esta película y cómo fue dirigir a estos dos niños para que interpreten sus roles y vos puedas contar esta historia. Bueno, primero que nada, Franquito está ahí. Hola, Franquito. Ya, parece que ya no está, ¿no? Bueno, va a volver ahorita. Ya va a llegar, porque lo estoy Sí. invitando, se cae, entra, sale. Ya va a llegar. Ahí está entrando de nuevo, Franquito. Bueno, Hola, Franco. yo creo que el Hola. mayor desafío es el que tú mencionas, porque el primer desafío que yo tenía era hacer una ópera prima. Y ya el hacer una ópera prima conlleva muchos retos, ¿no? Desde lo personal, desde lo profesional en un cineasta que es como una cúspide para llegar, donde estás trabajando años y años para poder llegar. Entonces tienes muchos miedos en el sentido de que no sabes cómo va a ser tu ópera prima y tienes que poner todo tu potencial. Entonces yo he aprendido en la vida que para lograr algo, siempre tienes que hacerlo con sencillez y con humildad, porque no puedes entrar con una patada voladora y pretender hacer la mejor película del universo, ¿no? Entonces, mi lenguaje, mi narrativa era completamente simple. Y como era una película que tenía que tener la mirada de los niños, necesitaba también tener actores que tengan una experiencia, pero totalmente inocente, natural. Entonces, aposté por eso y mucha gente me decía, pero deberían ser actores que tengan el teatro. Yo no soy muy fanática de mezclar, digamos, los géneros. Yo pienso que los actores de cine son totalmente diferentes. Yo creo que ambos, los actores de teatro, por supuesto que pueden pasar del teatro al cine, del cine al teatro, y es muy valorable porque cada género tiene su forma de hacer el arte, ¿no? Entonces, por eso mismo creo que se respeta. Entonces, opté por buscar actores naturales, ¿no? Y encontré a Franco, que de hecho él ya tenía una experiencia y que ya era famoso. Tenía la experiencia en un videoclip que había dado vuelta al mundo de una manera muy sencilla, pero había trabajado con algún muy buen director, entonces él tenía esa experiencia. Y aparte de la experiencia tenía un don, y ese don natural, justamente del que te hablo, lo mismo que Benjamín, que es la naturalidad, donde me costó mucho un poco a momentos intentar que cada personaje viva lo que es vivir, o sea, que cada actor viva lo que tenía que vivir su personaje. Porque los niños son niños, porque los niños se cansan, porque los niños ven la vida de otra manera, pero a la vez tenía ese aporte natural, ese aporte totalmente espontáneo de que corroboraba con lo que era la historia. Es como ven el mundo, ¿no? Esa fue la experiencia. Excelente. Contanos, Franco, ¿cómo fue para vos interpretar el rol de tu personaje y trabajar con Ivette, ser dirigido por una directora de cine? Pues mi primera película también fue una gran experiencia, gané una gran experiencia y compartí muchos momentos con ellos y fue bonito, buenos momentos y la pasé bien. Bien, y cuando te ves en la película, ¿qué ves? Es como ver a otro personaje, pero Excelente, con, digamos, que mi personalidad, pero transformada en otro personaje. excelente, excelente. Y Sí, pudiste, porque Franco le puso mucho de él mismo, ¿no? obvio, Sí, obvio. Se parecían mucho, ¿no, Franco? sí, un poquito. Es que es inevitable, ¿no? Porque el actor pone el cuerpo y luego uno ve esa imagen. Pero es interesante esto que cuenta Franco, que él se ve a sí mismo y está viendo a otro a la misma, ¿no? Sí, Eso de alguna manera indica que esto que hacemos los cineastas, que es manipular la materia con la que trabajamos, que son imágenes y sonidos que vamos construyendo, en ese masaje, el trabajo con esa arcilla por ahí da algo distinto.
sin embargo, uno lo ve y por ahí te reconoces ahí y es otro, ¿no? Es interesante, sobre todo siendo un niño, sin formación profesional y primera experiencia, me imagino que haber podido escucharla y verte en el set de filmación y trabajar con ella día a día hasta ver la película terminada, habrás aprendido mucho, ¿no? Sí, aprendí muchas cosas, también tuve gran experiencia por meterme en un rol profundamente. Y me imagino que Ivette, vos también habrás aprendido de Franco, ¿no es cierto? Yo aprendí muchísimo de él como persona, ¿no? También de Benjamín y como actores, ¿no? Ellos me han dado mucho bagaje para pensar en los próximos proyectos, pero aprendí muchísimo, ¿no? Entonces uno aprende desde la paciencia hasta el miedo de equivocarse en un diálogo, hasta la esencia que los niños tienen, ¿no? Y me parecía muy interesante la pregunta que le hacías a Franco de cómo se veía él y él decía que veía otro personaje. Y si tú te fijas ahí atrás, que lo tienen en Instagram, el póster, y también lo he puesto ahí a propósito, está ahí atrás, y cómo ha cambiado Franco, ¿no? Porque él era un niño y ahora es un adolescente, entonces ahí ha habido un desarrollo y de cómo ve la película supongo que también habrá ido cambiando, ¿no? Seguro, seguro. Y contame, Franco, ¿vos conocías el mar antes de hacer la película? No, fue mi primera vez cuando conocí el mar. ¿Y Tuve una gran oportunidad. qué te sucedió en el momento de ver el mar y ver ese horizonte infinito? Es como ver, digamos, el infinito ahí. Si uno se mete es como de decir que está perdido, seguro. ¿Qué les pasa a ustedes con un poco el saldo de la película? Que la película en el fondo habla, ¿no? De la salida al mar de Bolivia y la guerra del Pacífico y sus consecuencias. ¿Y cuál es su mirada hoy sobre esta necesidad que tiene Bolivia de tener una salida al mar, ¿no? Bueno, yo creo que Bolivia, lo que te decía es que va a seguir luchando en el sentido de que la esperanza es lo último que se pierde. Eh, el boliviano es además muy persistente en ello, que considero que a estas alturas de la vida, o sea, ¿por qué no podríamos compartir una frontera, ¿no? Que tanto beneficio nos da como país, e inclusive a los dos países, porque puede haber muchos acuerdos comerciales, ¿no? Porque nosotros también tenemos mucha riqueza en otros minerales, etcétera, ¿no? Y yo la política siempre la critico, entonces la película un poco era también criticar, eh, por eso me iba a la vida del día a día, porque al final de cuentas, ¿qué tan importante es esa frontera? No es, somos todos hermanos y deberíamos considerar que eso es, pero ya a nivel político sí siento que del otro lado también, ¿por qué tendría que ser tan complicado si ahora mismo, por ejemplo, ha salido un pasaporte de la comunidad andina, donde varios países vamos a poder entrar de una frontera, ¿no? Entonces yo creo que apelaría un poco a que Chile sea un poquito más, considere más este tema, que creo que lo está haciendo, pero creo que los gobernantes que tenemos o lo que sucede es que no llegamos a un punto de acuerdo, ¿no? Bueno, ojalá que esto que vos decís se logre de esta manera, ¿no? Nosotros con Quinoa TV, por lo menos desde lo que es la cinematografía de nuestros países, promovemos la hermandad entre los pueblos, entre nosotros y nosotras, entre nuestros pueblos, ¿no? Y, y bueno, encontrar que hay caminos de solución que van más allá del conflicto, sea político, diplomático y ojalá que nunca bélico. Creo que todo se puede resolver con el diálogo y con puntos de encuentro y creo profundamente en lo que vos decís, ¿no? Que hay caminos que pueden ser para una mejor situación de ambas naciones seguramente. Así que ojalá que la tonada del viento también desde el lugar de las cinematografías aporte a encontrar esos caminos de solución. Y
vamos con Franco. Te pregunto, Franco, a vos. ¿Vos sentís que pesa sobre la película y sobre vos como actor que interpreta a este personaje cierta responsabilidad frente a este conflicto? Yo creo que un poco sí, porque debería haber una salida al mar de parte de los bolivianos y que los chilenos también tomen conciencia que nosotros también tenemos la necesidad y la oportunidad también de conocer el mar. A mí me llena de orgullo tener una película como La tonada del viento en Quinoa TV, porque para eso hicimos Quinoa.tv. Me gustaría que nos cuentes vos y que vos le cuentes al público por qué deberían ver La tonada del viento. Yo creo que deberían ver la tonada del viento porque lo que alguna vez decía, los niños hablan con el corazón, ¿no? Y es algo que nos reflexiona. Entonces, es una película que rinde un homenaje, no solo a un niño boliviano y a un chileno, sino a los niños que necesitan esa protección, ese apoyo que a veces nosotros no la brindamos y deberíamos tratar de ver una película así tan sencilla que te llegue al corazón eh, para que entiendas un poquito o que tu corazoncito un poco llegue a comprender que uno tiene que tener a veces la mirada desde el punto de vista de los niños. Excelente. Franco, lo mismo que le decía a Ivette recién, seguramente se va a volver a cortar, me hago caso que mi teléfono está recargando y hace mucho calor hoy aquí, pero me gustaría una última reflexión tuya, que vos nos cuentes por qué el público debería ver La tonada del viento. Porque también es una historia bonita sobre dos niños chilenos, un niño chileno y un niño boliviano. Y también está hablando sobre la salida al mar y que tampoco hay racismo en la película. Excelente. Bueno, los invito a todos a que miren en quinoa.tv La tonada del viento, que sigan la obra y el trabajo de Ivette y de Franco. Ojalá que pronto tengamos algo más de ellos aquí. Sí, ya va. Y, y bueno, les agradezco muchísimo este rato. Ojalá que más pronto que tarde nos volvamos a encontrar. La próxima prometo con un mejor sistema. Y bueno, lo que sea que siga en camino, estamos siempre abiertos a charlar y a escucharlos porque nos interesa que en Quinoa TV esté la obra de las y los directores que están haciendo este cine latinoamericano que queremos que esté a disposición de todo el público. Así que les agradezco muchísimo este espacio y les deseo mucha fuerza en lo que sigue.